Listo, Esteban. Bien, buenos días a todas y todos. Es un gusto que estén aquí con nosotros en la transmisión en vivo de esta conferencia de la Cátedra Ibn Khaldun de Estudios del Medio Oriente y África del Norte, fundada en el año 2008 y que empezó en funcionamiento en la Escuela de Estudios Generales en el año 2009. Para esta ocasión, tenemos la conferencia que fue titulada Guerra Israel e Irán, Entropía Geopolítica Regional, con el conferencista, el doctor Antonio Barrios Oviedo, profesor de la UNED y el ICAP, que además ha sido un colaborador de la cátedra Ivy Haldun en diferentes momentos para hacer análisis de carácter geopolítico sobre diversos fenómenos. Y en este caso, en los últimos días los acontecimientos han sido bastante convulsos, significativos, digamos, desde el punto de vista regional e internacional en la región a partir de los ataques que sufrió Irán en las últimas semanas, más todo lo que ha sucedido para el caso de Gaza. Y se consideró conveniente desde la Escuela de Estudios Generales y desde la Cátedra Ibn Khaldun tener un espacio de discusión y de plantear un debate significativo sobre estos acontecimientos. Esta conferencia está siendo transmitida por el Facebook Live de la Escuela de Estudios Generales y también cuando esta termine va a ser subida al canal de YouTube de la Escuela de Estudios Generales en el caso de aquellos que no nos puedan acompañar hoy de forma en vivo, en este caso. Entonces, agradecemos muchísimo al doctor Antonio Barros Oviedo por solicitamos la solicitud que se le hizo en las últimas horas para poder presentar esta conferencia y discutir a fondo de esta temática. Así que le cedo la palabra al doctor Barrios Oviedo. Muchas gracias. Bueno, doctor Esteban, buenos días a todos también y le agradezco también a la cátedra y a usted, doctor Esteban, por la invitación. Siempre es un gusto pues tratar de colaborar en lo que se pueda, por lo menos desde el análisis geopolítico, que es lo que está reconfigurándose en este momento, yo creo que de una manera muy completa sobre quién es quién hoy en día o cómo va a quedar los pilares del poder dentro de Oriente Medio. Voy a compartir una presentación que tengo porque cuando uno hace un análisis geopolítico, los mapas siempre son importantes para que la gente, digamos, pueda ubicarse de qué estamos hablando. De lo contrario, estaríamos dejando la imaginación de la gente, pues, la región, y no todo el mundo conoce en realidad la región de Oriente Medio y las conexiones geográficas con otras regiones que igualmente, pues, tienen algunas características que tienen que ver mucho con este tipo de análisis que voy a tratar de hacer hoy. Bien, bueno, le he llamado Guerra Israel e Irán, entropía geopolítica regional. Cuando hablamos de entropía estamos hablando de una situación de caos, de incertidumbre, de desorden que evidentemente pues va a dejar eh, toda afectada la región de Oriente Medio. Creo que no es secreto para nadie el- la enemistad que ha habido entre Israel e Irán o viceversa. Si ustedes quieren poner a Irán de primero, eso tiene que ver mucho con la Revolución Islámica en 1979 hasta la fecha. Pero todos estos eventos en poco tiempo han marcado una nueva pauta geopolítica en la región de Oriente Medio, pues sin duda va a traer todavía una situación de incertidumbre mayor. Eh, el reciente cese al fuego de hace escasamente un día, día y medio a lo sumo, 2 días, no es el fin de la guerra. Yo creo que se abrió una puerta muy peligrosa en este momento en donde ya Israel en particular se envalentonó y va a ser capaz de volver a atacar a Irán en el momento en que así lo considere. Yo comparo esto que está ocurriendo en este momento entre Irán e Israel como lo que ya pienso que muchos conocen de lo que está ocurriendo entre Pakistán y la India. Tienen igualmente décadas de enfrentamiento y que a la mínima, a la mínima situación que ocurra,
ahí unos a otros se van a estar atacando. Entonces yo no creo que este cese el fuego sea el fin de la guerra, sino más bien el comienzo de otros enfrentamientos en el futuro, según así Netanyahu, si permanece en el poder, así lo va a llegar a considerar. De hecho, Netanyahu ya hace pocas horas dio unas declaraciones diciendo de que van a estar latentes sobre si Irán va a continuar con su proyecto de enriquecimiento de uranio y que se tienen que volver a atacar, lo van a hacer. Entonces, esa puerta ya se abrió para una situación de enfrentamientos futuros que va a seguir trayendo todavía una situación de mayor incertidumbre en la región. Creo que es importante entender primero eh, cuáles son los poderes regionales que han buscado dominar Oriente Medio. Bueno, tenemos el enfrentamiento también tradicional, clásico, histórico entre Irán y Arabia Saudita, que son dos poderes regionales muy importantes en la región de Oriente Medio que han buscado, cada quien desde su distinta arista religiosa, política, ideológica o incluso geopolítica, buscar dominar los países más pequeños de Oriente Medio. Sobre todo porque la invasión que hace Estados Unidos para sacar a Saddam Hussein del poder en el 2003, después de los atentados del 11 de septiembre, le permite a Irán y a Arabia Saudita pues poder jugar con estos países que han estado más debilitados. En este caso, la caída de Saddam Hussein, eh, después de que Estados Unidos invade, pues ya vimos que Irak prácticamente se debilitó y ya no era un enemigo para Irán. Recordemos que el papel de Saddam Hussein durante muchos años fue muy importante. Saddam Hussein jugó un papel clave para Occidente con tal de frenar estos ímpetus de la revolución islámica conservadora que buscaba de alguna manera pues llevar a cabo lo mismo en los países ricos del Golfo, que incluso el ayatolá Rudolf Khomeini en aquel entonces los consideraba como países musulmanes traicioneros a los principios de Mahoma por tener una relación tan estrecha con Occidente. Y bueno, Irak, el Irak de Saddam Hussein en aquel entonces era un Irak que hizo todo lo posible por frenar esos ímpetus. Recordemos la guerra de Irán-Irak de 1980 a 1988, cómo Saddam Hussein, Occidente era el bueno de la película y le dieron todo el armamento pues, que se requería, al punto de que esta guerra Irán-Irak del 80 al 88 pues dejó cientos de miles de muertos en ambos lados. Una guerra que al final no llevó a absolutamente nada, porque el Irak de Saddam Hussein siguió siendo el mismo y eventualmente pues también en aquel momento Irán prosiguió con su revolución ya pues muy más a lo interno, ya digamos la idea de exportar la revolución islámica pues es una cuestión que finalmente no fructificó. Sin embargo, bueno, conforme pasó el tiempo creo que es de conocimiento de todos o de la mayoría entender que estos tentáculos que Irán logró construir a través de los años, a través de distintos grupos, proxies, un poco más alejados propiamente de la geografía de Irán, pues le sirvió de alguna manera también, más que a Arabia Saudita, pues tener un control y un juego geopolítico muy importante. Y tenemos a una Arabia Saudita que históricamente ha sido igualmente una potencia que velaba por los intereses de seguridad de Estados Unidos, es decir, Arabia Saudita le daba petróleo a Estados Unidos. Eso obviamente hoy en día ha cambiado muchísimo con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que ha buscado, digamos, una diversificación de la economía saudí, ya no solamente recostada al tema del petróleo, pero ha habido un gran cambio, digamos, en el Arabia Saudita de hoy, al punto de que la Arabia Saudita de hace aproximadamente 20 años estaba muy centrada teniendo como aliado más importante a Estados Unidos y eso ha cambiado sustancialmente, al punto de que igualmente pues ahora Arabia Saudita ve hacia otros lados, es decir, tiene nexos muy estrechos con China, tiene nexos muy estrechos con Rusia, es decir, ya no es aquella visión característica única de ver a Estados Unidos como ese aliado incondicional, sino que incluso ahora Arabia Saudita está en la lista de los países que eventualmente podrían ser parte de los BRICS. Y bueno, yo creo que hay un cambio sustancial también en la visión geopolítica de Arabia Saudita
y también eso ha hecho pues que entre en el juego de una manera más tardía la Turquía de Erdogan. Y hay toda una estrategia interesante que tal vez, si me da un chance, la voy a profundizar conforme voy avanzando en esta presentación, en donde Turquía ha logrado desarrollar toda una estrategia geopolítica muy propia que tiene que ver con el panturquismo y el neo-otomanismo que ha buscado desarrollar a partir de lo que fue el Imperio Otomano, buscando pues atraer a todas aquellas naciones que tuvieron que ver mucho con en la época del mayor esplendor del imperio Otomano. Parte de eso tiene que ver Siria, de la cual ahora yo voy a profundizar un poco más, pero sí hay una estrategia geopolítica ya muy propia por parte de Turquía. Eso tiene que ver mucho con el famoso libro que sacó Ahmed Davutoglu, que en su momento había sido primer ministro de Erdogan, recién llegado Erdogan a la presidencia de Turquía, en donde hay un libro que escribió Davutoglu que se llama Profundidad Estratégica, y en ese libro pues está contenido todas las estrategias que debe seguir Turquía. Es un libro en realidad bastante revelador desde todo punto de vista. Es casi como, yo lo comparo como un Mein Kampf, pero un Mein Kampf no visto por lo que pasó con el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, sino todos los pilares fundamentales que cualquier potencia busca para poder posicionarse como tal, que fue lo que en su momento la Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial había tratado de buscar. Entonces, este libro que se llama Profundidad Estratégica viene con todas las estrategias que Turquía debe seguir para convertirse en potencia. Y es lo que ha logrado, digamos, le guste a la gente o no, el papel que Turquía ha venido jugando para posicionarse en un papel preponderante en los asuntos de Oriente Medio y también en los asuntos que están relacionados con esta visión panturquista o neo-otomana sobre Asia Central, que fue, digamos, parte también de la forma tan extensiva que tuvo el Imperio Otomano durante casi 800 años. Entonces, este libro de Ahmed Davutoglu, pues, es el pilar fundamental que le ha permitido a Turquía pues jugar un papel, un rol muy importante al punto de que es un rol que asume que en su momento Egipto había tenido por el Egipto de Hosni Mubarak previo a la caída con todas las revueltas árabes en el norte de África, había tenido un papel también muy importante. El Egipto de Hosni Mubarak había sido durante muchísimos años un Egipto muy pro-palestino, muy en favor de la causa de los palestinos. Y bueno, con las revueltas árabes y la caída de Hosni Mubarak y la llegada de Mohamed Morsi, con los hermanos musulmanes que llegan al poder por primera vez después de que todo el movimiento de los hermanos musulmanes habían estado proscritos en Egipto durante muchísimos años, pues ya vimos lo que pasó con la llegada de Abdul Fattah al-Sisi, que es el que en este momento está gobernando Egipto, que ya no es un Egipto pro-palestino, sino que más bien es un Egipto pro-Israel, al punto de que tiene nexos con Israel muy estrechos desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la inteligencia. Eh, no critico eso, lo que critico es de que gradualmente, lamentablemente, muchos países árabes han dejado la causa palestina en manos de, lamentablemente, de Israel, y es que ahí tenemos como resultado lo que está pasando en Gaza. Entonces, todo este juego de potencias que han venido rediseñando a través de los años, según intereses que estén de por medio, todo lo que es la región de Oriente Medio, pues lamentablemente quienes siguen quedando al margen de toda esta situación y de toda esta matanza que ha llevado a cabo Israel en Gaza con la impunidad que nunca se había visto antes, pues es lo que ha dejado este resultado tan desastroso en el enclave llamado Gaza. La barbarie en Gaza y la estrategia de conflicto permanente de Netanyahu. Netanyahu hay algo que logró entender conforme pasó el tiempo con esta guerra en Gaza. Y es que logró entender que para poder mantenerse en el poder, la guerra se convirtió para él en una estrategia que le permite permanecer en el poder. Si hay algo si hay algo en lo que Netanyahu ha escapado de los actos de corrupción por los cuales sigue estando acusado a lo interno de Israel, y que eso le pudo haber costado también el puesto o incluso cárcel, como casi ocurrió con
Ehud Olmert, quien había sido primer ministro y que su gobierno cayó al poco tiempo por corrupción. Netanyahu encontró que hacer la guerra, independientemente de lo que pasó con los eventos del 7 de octubre del 2023, pues ha sido la estrategia que le ha permitido poder mantenerse en el poder. Es decir, ha sido capaz de mantener a un Israel en guerra constante con tal de él poder permanecer en el poder. Y eso ha hecho precisamente que todo el tema de la barbarie en Gaza, su justificación de los eventos del 7 de octubre del 2023, le hayan permitido a él también, pues, no solamente entrar en guerra en Gaza, y ahí vemos, pues, todo lo que ha significado, el 70% de Gaza ha sido destruido completamente. Prácticamente los millones de palestinos que viven en Gaza, en la cual, como ustedes pueden ver en este mapa, la densidad poblacional en, en Gaza es muy, 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 muy fuerte. Es decir, viven miles y miles de personas por kilómetro cuadrado. Eso es algo que definitivamente pues complicó todavía más la situación de guerra en Gaza, con el resultado que ya estamos viendo de cantidad de muertos. 66.000 palestinos muertos, el 70% de Gaza, 70% de Gaza destruido, eh, gran cantidad de hospitales, centros de salud, destrucción de infraestructura a todo nivel, con el pretexto de que los militantes de Hamas están presentes en todo lado. Eso dio paso para que Israel destruyera sin mayor miramiento, con el cuento de que es una guerra contra el movimiento Hamas. No, en realidad no es una guerra contra el movimiento Hamas, y eso lo tiene claro una gran cantidad de organizaciones internacionales a las que eh, Israel le tiene cierta fobia porque dicen mentiras. Bueno, yo creo que más evidente la destrucción y la cantidad de muertos en Gaza no puede ser ocultada ya si en algún momento Israel quiso tener, digamos, un control de eso. Entonces yo creo que toda la destrucción que ha habido en Gaza lamentablemente ha sido parte de una situación de descontrol total que ha habido sobre esta guerra, pero un descontrol total en el sentido de que en realidad tenían un proyecto establecido que le salió justo como el Israel de Netanyahu esperaba, para llevar a cabo toda esta destrucción generalizada que ha habido en Gaza. Si eso no hubiera sido planeado, no tendríamos entonces a Donald Trump en este momento hablando de que los palestinos tienen que ser recibidos por los países vecinos. Es decir, quieren un vaciamiento de Gaza, quieren una ocupación y una nueva colonización de Gaza, cuando en su momento algunas partes de Gaza estuvieron colonizadas, y que Ariel Sharon, siendo primer ministro en el año 2000, ya había empezado una política de desengancharse de Gaza para dejar a los gazatíes pues los destinos o su futuro político. Entonces yo creo que ahora, de hecho, permítame comentarles algo porque yo creo que es muy importante. Hay un famoso video muy corto donde aparece Ariel Sharon hablando de la importancia de dejar ya Gaza como destino de los palestinos, y aparece a la par Netanyahu, muy molesto porque Netanyahu nunca ha estado de acuerdo o nunca estuvo de acuerdo con que Gaza dejara de ser parte integral de Israel, por lo menos a nivel de colonización, que en eso es lo que Israel se ha caracterizado y se ha especializado, en colonizar en distintos lugares, al igual que lo viene haciendo en Cisjordania desde hace muchísimos años, ir colonizando gradualmente de distintas partes de Cisjordania para hacer las suyas a partir de la colonización. Que yo conocí algunas partes en Cisjordania, y esto lo tengo que decir abiertamente, donde eh, la colonización es de tal magnitud que prácticamente a la hora de que utilizan los famosos bulldozers, por eso puse la foto acá, cambian la geografía de una manera tan radical que a los palestinos que fueron desalojados de muchos territorios en Cisjordania no logran recordar dónde tuvieron su casa. Es decir, la transformación geográfica que hacen de Cisjordania y de otras partes que han llevado a cabo colonización, y que es lo que pretenden ahora con Gaza, es de tal magnitud que prácticamente se le hace imposible a los palestinos
con la visión que tienen de regresar a sus tierras, no saber dónde tuvieron sus lugares de origen. Entonces eso es algo que definitivamente es condenable, es un crimen de guerra, el desalojo de personas. Hay que leerse todo el Estatuto de Roma para entender qué es lo que se considera como un crimen de guerra o un crimen de lesa humanidad. Y todo esto que ha venido ocurriendo acá en Gaza, no en vano, la Corte Penal Internacional, que es incluso ya considerada por Netanyahu y por muchas otras personas, que la única retórica que les llega es simplemente decir que la Corte Penal Internacional es antisemita, sí, no hay forma de que logren cambiar de cassette para que las cosas se entiendan de una forma distinta, es llamar a todo antisemitismo. Yo creo que esa es una retórica ya muy vieja, muy antigua, que ya no se las cree nadie, y creo que sería bueno que inventaran otra cosa distinta para ver pues si dejan de seguir con ese victimismo creyendo de que el antisemitismo es una cuestión simplemente por el hecho de que uno critica a Israel. Yo creo que hay que dejar ya de creer que por criticar a Israel y de creer que la impunidad les asiste constantemente, creo que están muy equivocados porque Israel es un país sujeto de derecho internacional y tiene que respetar las normas internacionales como cualquier otro Estado. No es un Estado venido de la divinidad, es un sujeto de derecho internacional. Y todo eso que históricamente ha hecho en Gaza, de someter a una prisión a cielo abierto en Gaza, con bloqueos marítimos y todas las cosas que uno pueda imaginar que son consideradas crimen de guerra o crimen de lesa humanidad, eso ha hecho precisamente que lamentablemente Israel, al no acatar ninguna de las cientos de resoluciones de Naciones Unidas, les haya permitido actuar con la impunidad que han venido haciendo todo en Gaza históricamente desde mucho antes del 7 de octubre. Es que hay algo que hay que entender aquí que es muy importante. Todo lo que ha ocurrido en Cisjordania y todo lo que ha venido ocurriendo en Gaza históricamente, mucho antes del 7 de octubre de 2023, lo han querido borrar como si todo estuviera empezando a partir del 7 de octubre. Y eso no es así. Todo lo que han venido haciendo en Gaza ha sido condenable desde mucho antes del 7 de octubre. Y todo el desalojo y toda la apropiación territorial y todo lo que ha ocurrido en Cisjordania igualmente es condenable y lo siguen haciendo incluso hoy en día. Entonces, este mapa satelital de la UNOSAT, que es de la Oficina de Satélite de Naciones Unidas, la destrucción de edificios en la franja de Gaza, ha sido espantoso. La franja de Gaza ya era inhabitable antes del 7 de octubre por muchos sentidos. Israel lleva bloqueando por tierra, mar y aire el enclave desde el 2007, cuando jamás accedió al poder, y el 81% de sus 2 millones de habitantes era pobre antes del estallido de la guerra actual. Pero en el último año la destrucción de las infraestructuras ha convertido a Gaza en un lugar en el que apenas se puede sobrevivir, una trampa en el que el derecho a la vida se conquista día a día. La destrucción de hospitales y centros de salud, los dos más importantes, el Hospital Nasser y el Hospital Al-Shifa, fueron completamente destruidos, todo siempre en función de que sirven para el movimiento Hamas, que hay presencia de militantes. Siempre se ha dicho, justifica, y eso lo dice muy bien el derecho internacional y el Estatuto de Roma, justifica destruir todo un hospital con sus doctores, enfermeras, pacientes, por 2 militantes o 10 militantes de Hamas, o porque sirve de cuartel en el sótano para armas, como dice Israel, y de la cual se ha valido precisamente para destruir indiscriminadamente todo lo que considera que debe ser. Yo creo que no. Hay algo que se llama la proporcionalidad de la guerra, y eso es algo que prácticamente no se ha tomado en cuenta en lo más mínimo. Entonces, no es una guerra contra Hamas, es una guerra contra el pueblo palestino, es una guerra contra la infraestructura, es una guerra contra todo aquello que tiene que ver con el pueblo palestino. Han destruido cientos de mezquitas y eso es algo que tiene que decirse tal cual, independientemente de lo que ocurriera el 7 de octubre, porque eso lo vienen haciendo desde mucho antes del 7 de octubre, al igual que en Cisjordania. Todas las escuelas en Gaza permanecen cerradas para los 625.000 estudiantes que había en la franja antes de octubre del 2023. A la fecha,
del 2024, el 85% de los colegios han sido dañados o destruidos, con 564 impactos directos en instalaciones educativas. Muchos de estos centros se han convertido en refugios improvisados para cientos de miles de desplazados. Pero Israel no ha parado de bombardearlos, argumentando que servían para fines militares sin aportar pruebas. Europa le pidió, la Unión Europea le pidió a Netanyahu hace más de un año que presentara las pruebas de toda la destrucción en donde ellos aducen que habían militantes de Hamas y que presentaran las pruebas también. Hay un informe oficial de la Unión Europea. Lo que pasa es que Netanyahu y Israel históricamente no ha acatado absolutamente nada, porque, repito, les asiste la impunidad de la cual la comunidad internacional igualmente ha sido cómplice. El silencio, el no demandar, es una forma de complicidad a esta impunidad a la que Israel se ha visto protegida siempre, o se ha visto con el libre albedrío de hacer lo que sea sin que nadie le diga nada. Y Netanyahu no ha presentado ninguna prueba, como corresponde, sobre todo eso que dice como justificación de por qué se ha destruido tal o cual cosa en Gaza. Cuando habló de que han hecho matanzas ya de miles de militantes de Hamas, no ha presentado tampoco una sola prueba. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo cualquier cosa que se diga en contra de Israel, ahí tenemos la vieja retórica del antisemitismo, que ya prácticamente nadie la cree, porque dichosamente la gente ha venido despertando con esta barbarie en Gaza sobre todo lo que realmente han creído que es Israel y no es. Antes de la guerra, más de la mitad de la superficie de Gaza era agrícola y más del 40% del consumo local de frutas y verduras se basaba en la producción interna. Hoy prácticamente hay excavadoras que han alterado completamente la geografía de Gaza. Como consecuencia, hasta el 68% de los cultivos permanentes de la franja presentan una disminución considerable de salud y densidad, según la UNOSAT. Me imagino que, pues, igualmente dirán que Naciones Unidas es antisemita, que el Consejo de Seguridad también, que la UNOSA también es antisemita, que alteraron imágenes, porque en eso, digamos, han sido especialistas, en que solamente Israel tiene razón y el resto del universo está equivocado. ¿Por qué presento este mapa de Yemen? Porque esto tiene que ver mucho con los alcances de esta batalla que está ocurriendo en Oriente Medio. Es una batalla multidimensional, es una batalla que abarca un gran espectro geográfico. Tiene que ver mucho con distintos grupos armados que operan en distintas zonas de la región de Oriente Medio, que están no solamente no están solamente por la defensa de una causa palestina en donde hay un mundo árabe que se ha hecho cómplice también de no asumir las responsabilidades que le competen frente a lo que los palestinos están sufriendo en Cisjordania y ahora en Gaza. Entonces tenemos evidentemente sí estos tentáculos que son muy amplios por parte de Irán y que en el caso de Yemen, con el movimiento Houthi, que ya desde la década de los 90 se estaba luchando, pero que finalmente logran y se asientan en el poder en esta parte occidental de Yemen, donde hay un estrecho que es muy, muy importante, que es el estrecho de Bab el-Mandeb, por donde pasa el 20-25% del petróleo, al igual que del comercio mundial, pues evidentemente aquí hay todo un juego de geopolítica también, tiene que ver con la geografía, que tiene que ver con este paso estratégico, que es el estrecho de Bab el-Mandeb, que tiene que ver con una ruta estratégica donde pasa un porcentaje muy importante del comercio y del petróleo a nivel mundial, y de cómo también, pues, evidentemente, Irán ha tenido una visión geopolítica amplia, independientemente por la razón que haya de por medio, qué es lo que pretende con esto, pues evidentemente sí, estos alcances que Irán ha tenido, no solamente con el movimiento Houthi, que es chií, pero el chií combatiente, pero que tiene también algunas trazas importantes de un sunismo más teológico, un poco menos radicalizado. Hay un juego también geopolítico en donde Irán necesita, como lo hablé al inicio, todo un juego geopolítico de cómo logra Irán como potencia importante en la región tener algún control de algunas zonas que son estratégicas.
No solamente estamos hablando del movimiento Houthi, estamos hablando igualmente del movimiento Hamas, estamos hablando del movimiento Hezbollah, que ha hecho de las suyas también en el Líbano. Es decir, estas luchas, que son unas luchas como más focalizadas, más personalizadas, con otros propósitos muy distintos que muchas veces también, y esta es una crítica que yo también hago a estos movimientos y al mundo árabe igualmente, que han dicho pues ser parte de la resistencia o luchar por la causa palestina, pero que al final de cuentas están por otro tipo de luchas totalmente distintas. Un enfrentamiento más directo, más constante contra Israel y la respuesta de Israel, que ya la sabemos cuál es, que lamentablemente, pues por el poder que Israel tiene, el poder militar que es extraordinario, pese a ser un país muy pequeño, pues lamentablemente ya sabemos de las consecuencias. Cada vez que Israel decide, por un asunto de defensa, atacar a Hezbollah, y ya sabemos el tema de la destrucción en el Líbano, recordemos la guerra del 2006 en el Líbano, y recordemos también pues, otros enfrentamientos de respuesta militar que Israel hace también en Cisjordania contra los distintos grupos palestinos, entre ellos la Yihad Islámica, el Frente Popular Palestino, en el caso de Gaza, el, el, el movimiento Hamas, que opera más en Gaza que en cualquier otra parte. Hay una que otra célula que opera en Cisjordania, porque eso ha sido inevitable, pero el centro, desde 1987, cuando se crea, pues precisamente el movimiento, el movimiento Hamas, pues ha tenido su centro focal, su centro de operaciones, su centro de resistencia política y armada en Gaza. Y este es el paso Bab el-Mandeb, que es muy importante. Bueno, aquí en realidad uno lo ve, uno lo sobredimensiona geográficamente hablando, eh, uno lo ve pues pequeño, pero al final de cuentas este estrecho tiene un aproximado de 32 kilómetros de ancho, un poco similar al estrecho de Hormuz, del cual yo voy a hablar ahora conforme vaya pasando los mapas, que también es un cuello de botella muy importante, muy estratégico y que en este momento, pues, y en otros momentos, en años anteriores, ha sido siempre un foco de tensión. El foco de tensión en el caso del movimiento Houthi en el estrecho de Bab el-Mandeb no es porque el estrecho de Bab el-Mandeb esté bajo control del movimiento Houthi, porque en realidad no tiene un control real como lo tiene Irán en el estrecho de Hormuz, pero sí el hecho de que el movimiento Houthi lance constantemente misiles contra los barcos de bandera estadounidense o los barcos de bandera británica por hacerse cómplices de esta guerra de Israel en Gaza, pues es parte un poco de la respuesta a la que tiene acceso el movimiento Houthi como un mensaje que está dando. Ya, creo que ya hemos visto todos cómo ha sido la respuesta de los últimos meses de Estados Unidos sobre instalaciones importantes del gobierno Houthi en Yemen, eh, bombardear sitios de lanzamiento de misiles o baterías antiaéreas o eh, tratar de diezmar hasta donde sea posible la capacidad de respuesta misilística por parte del movimiento Houthi, pero aún así, pues ahí vemos la capacidad que el movimiento Houthi tiene a pesar de estos bombardeos tanto de Israel como de Estados Unidos. Ahí Gran Bretaña en su momento quiso unirse a esta lucha de bombardeos, pero sin embargo desistió por el cambio de gobierno que estaba ocurriendo con el nuevo primer ministro en Gran Bretaña, que es Starmer, pero al final de cuentas desistió de y eso quedó en manos más de Israel y de Estados Unidos. Así que eso no significa que los hutíes siguen lanzando, siguen teniendo la capacidad de poder entrar en un conflicto con Israel por el tema de Gaza, un poco, digamos, la identificación eh, eh, por todo lo que ha venido ocurriendo en esta guerra en Gaza, un poco cuando conviene la identificación con la causa palestina, pero yo creo que al final de cuentas los palestinos siguen estando muy a la deriva, todo el movimiento eh, militante palestino, todo el movimiento del pueblo palestino sigue estando muy dependiente de este tipo de grupos de resistencia que en realidad no logran los objetivos que se han propuesto en función de lograr esta unidad palestina, que es la que realmente está haciendo falta. Si uno ve el mapa de Cisjordania, como Israel lo ha convertido en islotes para que no exista una
unidad palestina en Cisjordania, pues ha sido parte de la estrategia de resquebrajar el territorio cisjordano en función de no lograr esta unidad palestina tal y como se hubiera esperado. Y yo conocí algunas zonas de territorios ocupados y ahí uno ve cómo hay un pueblo palestino o una comunidad palestina rodeada por 5 comunidades colonizadoras de judíos, y entonces eso ha fragmentado completamente la visión de unidad palestina que se hubiera requerido en Cisjordania. Y toda la dinámica de discusión que ha habido de cómo se ha dicho y que ya no es decir, es un secreto a voces, ya no es ningún secreto en realidad esto, sobre cómo se ha dicho de cuánto le convenía a Israel que jamás se mantuviera en el poder, y Qatar, por un lado, pagando la planilla del gobierno de Hamas en Gaza, en función de mantener igualmente un resquebrajamiento de esta unidad palestina que en realidad al final de cuentas no se ha logrado. Así que yo creo que hay de por medio toda una discusión eh, eh, muy importante que ha salido a la luz con todo esto que ha venido ocurriendo y que es algo que a lo que Netanyahu o ninguna autoridad en Israel ha querido contestar. Si hay algo que que Netanyahu no ha contestado, por lo menos hasta el momento, después de los eventos del 7 de octubre, en la cual ya era el primer ministro, es cómo es que si en realidad la Mossad ha tenido siempre eh, muy permeado al movimiento Hamas en Gaza, como lo hicieron en el caso de Irán y como lo han hecho también con Hezbollah en el Líbano, cómo es que no supieron que el movimiento Hamas o las células del movimiento Hamas estaban preparando para un evento de semejante magnitud como lo que ocurrió el 7 de octubre del 2023. Entonces, eso es algo que no se ha contestado. Es de qué pasó con la seguridad. Es una cuestión que convenía que ocurriera para entonces justificar algo que de otra forma no hubiera podido justificarse desde el punto de vista militar. Eso es algo que no se ha contestado. Y de ahí por qué, pues, Netanyahu también destituyó al jefe del Shin Bet, precisamente, pues, para endilgarle a otros la responsabilidad, siendo él incluso primer ministro y que se supone que está al tanto de todo lo que estaba ocurriendo o lo que ha ocurrido en Israel a través del tiempo. Así que yo creo que hay todo un juego que yo creo que es un juego en realidad perverso. Creo que hay un montaje de todo esto que convino y cayó como anillo al dedo para convertir pues toda esta situación y este papel nuevo que Israel está jugando en la región de Oriente Medio. Entonces, ¿por qué presento este mapa? Este mapa es muy importante porque ahí tenemos a los cuellos de botella que son complicados y que siempre están en una situación de tensión muy grande, sea por una cuestión de la naturaleza o sea por una cuestión de enfrentamientos entre distintas naciones, como ocurre con el caso de Irán en el estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico. En el Golfo Pérsico confluyen una gran cantidad de potencias que son petroleras: Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Arabia Saudita, la misma Irán, Omán, es decir, todas estas naciones son altamente dependientes. Kuwait, me faltó decir Kuwait, todas estas naciones son altamente dependientes de lo que ocurre en el Golfo Pérsico. Por un tema de exportación de petróleo, por un tema de explotación de petróleo, por un tema de los navíos que pasan por un cuello de botella llamado Hormuz, que a lo sumo tiene 32 millas de ancho, en donde hay solamente 7 kilómetros de ancho donde pueden pasar los barcos, porque si se salen de ahí puede haber encallamientos que pueden ser desastrosos para esa zona, porque el Golfo Pérsico tiene problemas de sedimentación muy grandes con las grandes tormentas de los desiertos en los que el Golfo Pérsico está. Entonces un encallamiento puede ser a nivel ambiental muy desastroso. Entonces son 7 kilómetros apenas en donde hay una ruta de entrada y una ruta de salida. Es decir, hay este cuello de botella llamado Hormuz, desde el punto de vista geopolítico, es muy tenso, no solamente por los conflictos que ahí se suscitan, sino también porque el paso estratégico ahí es muy complicado para los buquetanques que son gigantescos. Es decir, ahí pasan buquetanques con cientos de millones de barriles de petróleo y es un desastre ambiental. Ahí sería algo prácticamente terrible para el mar y para todo lo que ahí se encuentra. Entonces, estos cuellos de botella que hoy en día están muy en discusión
como por ejemplo el estrecho de Malaca o el estrecho de Yakarta, como también le denominan, el estrecho de Hormuz con el Golfo Pérsico, el estrecho de Bab el-Mandeb, el estrecho, perdón, también el canal de Suez. Recuerdan tal vez lo que pasó hace algunos años. Creo que estábamos saliendo de pandemia con aquel barco mercante de contenedores que se llamaba el Ever Given, como también una situación de una mala maniobra puede traer una situación de descalabro del comercio internacional cuando quedó atravesado y duraron más de una semana. Quedaron cientos de barcos que no pudieron pasar en el lado Mediterráneo y quedaron cientos de barcos atrapados en el lado del Mar Rojo. Entonces, vemos cómo también estos cuellos de botella no solamente son de tensión por un tema de conflicto, sino en el caso del estrecho de Bab el-Mandeb con los hutíes, o el caso de el estrecho de Hormuz con Irán y su relación con naciones vecinas, o lo que ha venido pasando últimamente, en donde también eh, el Parlamento iraní aprobó cerrar el estrecho de Hormuz, y Ali Khamenei, que es el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, pues es el que decide finalmente si se cierra o no se cierra. Es decir, sobre él pesan, digamos, cuestiones militares, sobre Ali Khamenei pesan cuestiones nucleares, sobre él pesan también cuestiones de carácter comercial, sobre el impacto que puede llegar a tener el cierre del estrecho de Hormuz. Entonces, bueno, hasta el momento no ha habido, por dicha, una decisión del ayatolá Ali Khamenei respecto a un cierre del estrecho de Hormuz, porque yo creo que las tensiones ya han venido bajando y no se hace necesario. Incluso la misma economía iraní se puede ver afectada con el cierre del estrecho de Hormuz, porque un cierre significa un cierre militar completamente, lo cual incluso podría llevar una guerra con características marítimas, donde ya Estados Unidos y Gran Bretaña y otras naciones que operan ahí, pero sobre todo estas dos potencias, ya habían dicho de que las consecuencias de guerra marítima podrían darse si Irán cierra el estrecho de Hormuz. Hay un acuerdo de 1975, todavía estaba el Shah de Irán en Irán, donde tanto Omán como, como Irán son los que se encargan de, por decirlo así, entre comillas, de la administración geográfica del estrecho de Hormuz, en donde los dos garantizan el paso, porque los dos tienen costa directa con el estrecho de Hormuz, y los dos garantizan el paso de los tanques o de los buquetanques y los buques contenedores por esa zona. Por el estrecho de Hormuz pasan también un altísimo porcentaje del petróleo, 25 o 30%, dependiendo de los distintos periodos en el año, y que eso tiene que ver mucho con el consumo a nivel mundial. A nivel mundial se consumen aproximadamente 100 millones de barriles al día. 100 millones de barriles al día de petróleo se consumen a nivel mundial, y los grandes consumidores, pues ya sabemos quiénes son. China, que en este momento está de segundo lugar después de Estados Unidos, y esto ahora, pues China está jugando un papel muy importante en cuanto al consumo de petróleo. Entonces, estos cuellos de botellas, que son siempre muy complicados, han hecho pues que hoy en día se esté hablando de la famosa ruta del Ártico, que eso es algo pues con lo que hay dos rutas: está la ruta del Ártico y está la ruta de la seda polar, que es la que está implementando precisamente China desde sus puertos más importantes, o la ruta del Ártico desde donde Rusia también propone otro paso que en algunos casos está en funcionamiento, en la cual se dura menos tiempo en llegar a los puertos de Europa. Y se evita precisamente, es una ruta de aguas profundas, no tienen los peligros de la sedimentación tanto en el Golfo Pérsico, o el peligro del estrecho de Hormuz, o lo que está pasando en el Bab el-Mandeb, o el, o el, o el canal de Suez, que constantemente tiene que estar siendo dragado. Pues toda esta ruta nueva que le llaman del Ártico, tanto la ruta de la seda de China como la ruta que propone Rusia, son rutas de aguas profundas, y por tanto pues no están los peligros que están en la ruta tradicional con estos cuellos de botella. Entonces, aquí hay un juego también clave que tiene que ver mucho dependiendo de cómo se dan las dinámicas en Oriente Medio. Cuando ya se dio la amenaza por parte de Irán de cerrar el estrecho de Hormuz, ya hubo una agilización del transporte marítimo
en el Golfo Pérsico para tratar de sacar a la mayor cantidad de buques lo más rápido posible, solo esperando el momento en que el ayatolá Ali Khamenei diera luz verde para el cierre del estrecho de Hormuz, que repito, es algo que hasta el momento no se ha dado y creo que, como está la situación ya de baja tensión en Oriente Medio, creo que no se va a dar un cierre del estrecho de Hormuz. Por lo menos eso es lo que yo creo en función del cese al fuego que ha habido, por lo menos hasta el momento. Y estas son otras rutas del Ártico relacionadas con todo lo que ya he venido diciendo como alternativas ante la situación de constante tensión en las rutas, en la ruta tradicional. Algunos hablan pues de que esto puede ser una salvación al comercio mundial en caso de que gradualmente los países vean estas rutas como algo realmente alternativo y no seguir pasando por zonas en donde los mismos barcos están en peligro, sobre todo en algunas zonas complicadas como el Golfo de Adén, que hay mucha piratería por el tema del cuerno de África, que hay mucha piratería y los barcos están igualmente pues en constante asedio. Así que yo creo que estas son unas rutas alternativas, de ahí por qué, y perdonen que me tenga que ir a otro lado, pero es que es parte un poco de la geopolítica que tiene que ver con Estados Unidos de por qué quiere el dominio de Groenlandia. Ahí hay todo un esquema geopolítico interesante, por más loco que digan que está Trump, yo no lo creo tan loco, en realidad yo creo que tiene claridad de por qué quiere Groenlandia, que de por sí no la primera vez, ya desde 1860 y resto ya estaba en la mira Groenlandia, en 1940 igualmente, así que no es una cuestión tampoco tan novedosa, pero toda la riqueza de Groenlandia no solamente le daría un acceso de riqueza a Estados Unidos para desligarse de la dependencia tan grande que tiene de tierras raras con China y desligarse, digamos, de China para tener ellos su propia mina de riqueza que se llamaría Groenlandia, en la cual también a la hora de tenerla Estados Unidos, y en algún momento se llega a dar, podría tener Estados Unidos también un dominio de estas nuevas rutas polares en las cuales pues hay un juego estratégico. Si ustedes ven este mapa, el territorio ruso que agarra una sexta parte del globo terráqueo, pues, ustedes pueden ver pues cómo la ruta en azul está bajo dominio total de Rusia y la ruta en rojo es la que estaría dominando países europeos e incluso Estados Unidos. Así que yo creo que en un territorio tan grande como el ruso, que igualmente está proponiendo una ruta alternativa frente a estas tensiones tan grandes que hay en la ruta tradicional marítima por todos estos cuellos de botella cada vez que ocurren situaciones complicadas en Oriente Medio, este territorio tan grande de Rusia de 17 millones de kilómetros cuadrados le da una gran ventaja para un gran dominio de estas nuevas rutas que Rusia propone para el comercio mundial. Y ahí ustedes tienen este mapa satelital muy interesante, el cuello de botella del estrecho de Bab el-Mandeb. Vean un poco más arriba, más hacia la zona noreste, el Golfo Pérsico, el estrecho de Hormuz. Vean, esto es el flujo marítimo tan grande que hay, para que tengan una idea. El estrecho de Dardanelos, el estrecho del Bósforo en el Mar Negro, también es un cuello de botella importantísimo bajo control de Turquía. Un poco toda la visión neo-otomanista, toda la visión o toda la visión panturquista de, de Erdogan o de la Turquía moderna o de la Turquía de Erdogan le ha permitido tener un papel preponderante en toda la dinámica del comercio mundial, sobre todo porque hay todo un proyecto también de ampliación de estos estrechos en un nuevo canal que estaría costando una multimillonada y que ya incluso está empezando a construirse un nuevo canal de mayor amplitud para ser más efectivo el paso de, de buques de comercio marítimo por toda esa zona. Entonces, yo creo que hay un cambio en la geopolítica, yo creo que llegará el momento en que eh, los países que son de dinámica comercial muy amplia y que tienen un gran dominio de las rutas comerciales marítimas a nivel mundial, van a tener que ir optando ya por otras rutas que sean más viables, con menos tiempo para llegar a los puertos de Europa y sobre todo lo que todos los países están buscando, un asunto llamado seguridad. Independientemente de quién haya lanzado el primer misil en Oriente Medio, creo que hay una cuestión que llegará el momento en que se va a tornar insostenible en términos de seguridad y creo que
va a significar este concepto de seguridad algo muy importante para muchos países. Es decir, nadie va a querer tener que eh, utilizar eh, barcos patrulla para que los barcos lleguen seguros a otro lugar cuando eso es demasiado caro. Entonces van a querer rutas que sean más seguras. Esta fue una conferencia, todavía estaba Joe Biden en la presidencia, eso fue el año pasado. Muchos de los temas que se trataron en esa cumbre ministerial del Consejo de Cooperación del Golfo eh, prácticamente pasaron muy por encima el tema de la cuestión palestina. Es decir, nadie ha querido decir nada de esta guerra en Gaza llevada a cabo por Israel. Nadie quiere enfrentarse a Israel, nadie quiere tener problemas con Israel, nadie se atreve a decir nada. Los temas que se vieron fueron temas relacionados con la seguridad, fueron temas de lucha contra el terrorismo que encajó muy bien a los intereses de Biden en aquel momento, poniendo el movimiento Hamas como terrorista, o poniendo el movimiento Hezbollah como terrorista, poniendo a Israel poniendo a Irán como terrorista, o como el principal propulsor de terrorismo a nivel mundial a través de distintas guerras proxy o distintos como el movimiento Houthi, etcétera, etcétera. Entonces cayó a pelo, digamos, todos los temas que tenían que ver con eso, entonces nadie quería tocar el tema de Gaza, el tema de Palestina fue visto apenas como algo así muy por encima, casi como quien dice, hagamos la pantomima de que vamos a mostrar preocupación sobre lo que está pasando en Gaza, pero en realidad no hubo propuestas reales, contundentes de peso, eh, de posguerra en Gaza, de cómo reconstruir Gaza. Es decir, todo ha sido como muy tocado de una manera muy tímida y eso pues es muy lamentable en el mundo árabe que al final de cuentas, como yo he hecho crítica también abierta y lo hago aquí también, se han hecho cómplices de no importarles la situación de los palestinos. Miren, la posición del mundo árabe ha sido esta. Mientras que no haya enfrentamiento entre Israel y los palestinos, dan por un hecho que todo está bien. Y no es así. Hay una guerra silenciosa que se ha denunciado a nivel internacional por lo que ocurre en Cisjordania. La expulsión de la gente de sus hogares, de los palestinos. Grupos armados judíos, como llamados los jóvenes de las colinas, e incluso el mismo Ehud Olmert hizo la denuncia en diciembre del año pasado, cuando le hicieron una entrevista en CNN, de que denunciaba que estos eran grupos armados, que le disparaban a los palestinos en Cisjordania y que iba a terminar disparándole a los judíos colonos en esos mismos territorios porque estaban extremadamente radicalizados. Cuando se habla y se critica a los grupos armados palestinos y que se les denominan terroristas, hay que hablar de los grupos judíos radicalizados que operan en Cisjordania y que igualmente están armados, so pretexto de defenderse de los palestinos, cuando más bien hay videos que sobran en el YouTube, dichosamente, donde están los palestinos sin estar armados siendo expulsados por estos grupos judíos armados en Cisjordania. Entonces, ¿a qué le estamos llamando grupos terroristas? A los palestinos, a los que tradicionalmente conocemos y que están encasillados así por eh, los países europeos o por Estados Unidos y que los tienen en una famosa lista de grupos terroristas. ¿Y por qué no ponen a los grupos radicalizados que están armados igualmente y que arremeten contra los palestinos en tierras que no les pertenecen y que han hecho de esa retórica como parte de la justificación para expulsarlos? Entonces yo creo que el mundo árabe lamentablemente también y la Liga Árabe ha sido muy tímida respecto a la guerra en Gaza. No ha dicho mayor cosa respecto a eso. Y históricamente ese ha sido el papel, porque ha habido un realineamiento desde los acuerdos de Abraham, siendo Donald Trump presidente en su primera administración, para este, eh, estas nuevas alianzas de los países árabes con Israel, sacando a los palestinos de la ecuación geopolítica, en donde una vez firmado acuerdos importantes con Israel, ya los países árabes no encuentran cómo decir algo a favor de los palestinos. O, si no a favor de los palestinos, criticar a Israel sobre lo que está ocurriendo en Cisjordania y lo que está ocurriendo ahora en Gaza. Entonces yo creo que ha habido esta complicidad terrible en donde, sinceramente, se los voy a decir abiertamente,
A nadie le importan, a nadie le importa a los palestinos. Ese es el sinsabor que yo tengo respecto a la causa palestina. Al punto de que, para que dijera Donald Trump que que Jordania los tiene que recibir y que Egipto los tiene que recibir para hacer ahí una gran riviera turística, que en eso solamente Trump piensa, porque es un magnate inmobiliario, que parece una perversidad total, que nadie después dijera ahí nada al respecto. Pues nadie sabe en este momento cuál va a ser el futuro de los palestinos, ni de Gaza, no solo en el tanto en que prosiga la guerra, sino en el tanto en que uno piense que en algún momento puede terminar. Yo no le veo término a esta guerra. Esta guerra Netanyahu la va a continuar porque tampoco ha logrado liberar a los rehenes, en lo más mínimo. No ha logrado liberarlos. Por eso, por eso focalizó su guerra contra Irán, para que la gente un poco se desentienda de los medios y los titulares eh, de lo que está ocurriendo en Gaza, incluso los mismos medios en Israel le han dicho a Netanyahu, bueno, pero los rehenes, está muy bien la guerra con Israel, pero los rehenes y los rehenes, pues, no ha logrado. Entonces necesita distraer la atención de la gente, haciendo guerras y enfrentándose a otros. Así que aquí, lamentablemente, el mundo árabe, eh, en los últimos 10 años, desde el 2017 a la fecha, no le ha importado en lo más mínimo la causa palestina. Una que otra cosilla ahí dicen, igual que los europeos, es igual que los europeos. Los europeos han dado resoluciones que qué barbaridad, que aquí, que allá, pero no hay nada más, no hay nada más contundente, en lo más mínimo. Y ahora con menos razón que están ocupados con la guerra en Ucrania, porque ahora voltearon la vista para otro lado, les convino voltear la vista para otro lado y desentenderse del asunto. Entonces condenan a Rusia a 17.000 sanciones económicas, pero no hacen nada contra Israel, no porque no tenga razón en la defensa, y quiero dejar eso muy claro, sino por la barbarie de Gaza, que es muy distinto a lo ocurrido el 7 de octubre. Ahí está Irán y sus proxies, y porque eso es una realidad. Se le cayó uno muy importante que era Bashir al-Assad en Siria, que se había mantenido si no hubiera sido por la presencia militar de Rusia y toda la dinámica en la que Moscú procuró mantener en el poder a Bashir al-Assad después de que explota la guerra. Quisieron hacer parecer la guerra en Siria como parte de una continuidad de lo que ha venido ocurriendo, de lo que ocurrió en el 2011 con las revueltas árabes en el norte de África. La quisieron hacer parecer así tal cual. Es una guerra con otros matices totalmente distintos. Grupos armados, financiados por la misma Turquía, por la misma Arabia Saudita, por la misma Qatar, que no les ha convenido que Bashir al-Assad esté en el poder. Parte de la lucha por el dominio de estos restos que quedan en Oriente Medio. Y Turquía, que considera parte de Siria y sobre todo la parte norte, que es el Kurdistán sirio, como parte de su antigua provincia del Imperio Otomano. Entonces, por eso de ahí la visión de Erdogan neo-otomanista. La visión neo-otomana de recuperar antiguas provincias del Imperio Otomano es parte del juego que tiene Erdogan en Siria principalmente, que es donde tiene, digamos, un mayor acceso. No tanto ni Irak, ni mucho menos en el Kurdistán iraquí. Estuve varias veces en el Kurdistán iraquí, es muy interesante ver ahí cómo está la dinámica con los kurdos de Irán, que son frontera con la parte norte del Kurdistán iraquí, en Irak. Entonces, cuando a Irán se le cae el paso geográfico que le conectaba con Hezbollah en Líbano, o que la conectaba con el Líbano, se le cae ese paso y yo creo que ha habido una estrategia interesante, y tengo que decirlo así también, la estrategia de Israel de descabezar completamente a Hezbollah, una estrategia que la tenía que hacer Israel de alguna manera. Ahora, cuando uno ve cómo funcionan los movimientos insurgentes o los movimientos guerrilleros o los grupos armados, no basta con descabezar un movimiento, se requiere algo más para eso, porque la mutabilidad de un movimiento armado de resistencia guerrillera, como es Hezbollah, como es Hamas, como es cualquier otro, eh,
la mutabilidad le permite, digamos, poder rápidamente eh, eh, sustituir a la cúpula eh, que ha sido destruida. Al igual que lo hizo con el movimiento Hamas, con Mohamed Sinwar o Yahya Sinwar y muchos otros, con Ismael Haniyeh y muchos otros que Israel ha logrado, digamos, descabezar. Bueno, es una guerra al final de cuentas. Es una guerra en la que al final de cuentas lamentablemente se vale todo, incluso hasta las causas más inhumanas que uno puede imaginarse. Es lo que estamos viendo incluso en Gaza. Y cuesta mucho encontrar una nación, y esto lo digo ya como más desde el derecho internacional, cuesta mucho encontrar una nación que realmente guarde la idea de lo que significa una guerra, lo que se conoce como la proporcionalidad de la guerra y por tanto la humanidad de la guerra. Porque en la guerra tiene que haber humanidad también en ese aspecto. Eso cuesta mucho. Una guerra es guerra y lo hemos visto a través del tiempo las consecuencias que eso tiene tan espantosas. Uno lo ve en la guerra en Ucrania también y otras guerras también que han habido. Entonces, seguir pensando que en el caso de Oriente Medio, Irán va a poder seguir con todo esto, yo creo que este golpe que le da Israel, le guste a la gente o no, porque uno tiene que ser muy claro, tiene que ser consecuente con las cosas, de bombardear algunos sitios claves, pues de alguna forma afectó fuertemente a Irán. Irán tiene una gran capacidad de poder reconstituirse como tal. Yo no tengo la menor duda, los persas son persas al final de cuentas desde la época de los sasánidas hasta Ciro el Grande, que han demostrado ser persas tal cual y no han dejado de ser lo que son en realidad, una cultura milenaria extraordinaria. Eh, de ellos es que se islamizó buena parte de lo que son muchos países en Asia Central, incluida parte de la India, lo que hoy es la India. Pero la fuerza que tiene Irán en Oriente Medio es muy grande y es algo que no se debe tampoco subestimar. No puede haber una guerra perenne entre Israel e Irán, a pesar de las amenazas de Netanyahu, es decir, de que en el momento en que ven que va a seguir reconstituyéndose todo el programa nuclear, vamos a volver a atacar. Sí, ya esa puerta se abrió e Israel va a hacer eso de nuevo. ¿De qué tiene que preocuparse Irán en este momento? De ver cómo se quita de encima la penetración que la inteligencia de la Mossad hizo en Irán. Eso es gente que va a estar ahí. Y eso es algo en lo que Irán falló fuertemente, no haber logrado prever eso. Sobre todo también porque Irán es un territorio muy grande. Los territorios muy grandes son muy difíciles de poder controlar en su totalidad. Y la permeabilidad de las fronteras aún lo es más. Irán tiene fronteras, vean el mapa, con la cantidad de las fronteras que Irán tiene, es imposible. No es posible para ningún país dominar sus fronteras, sobre todo cuando tiene fronteras con muchos países donde operan también desde Afganistán y desde Pakistán otros grupos con los cuales Irán ha tenido que enfrentarse, como el movimiento talibán hoy en día, o Lashkar-e-Taiba y otros grupos en Pakistán, o Jaish-il-Mohammed, que es otro grupo que hay en Pakistán y que hace ataques al otro lado de la frontera con Irán. No es sencillo en realidad para un país como Irán hacer eso. Así que eh, el tema del petróleo, bueno, el tema del petróleo siempre va a ser uno de los asuntos. A mí me sorprende, es decir, ¿por qué dije anteriormente que está todo como casi montado? Estos ataques de Israel en Irán. Extrañamente, cuando empezaron los ataques de Israel sobre Irán, aparece el hijo del Shah en un video que tiene añísimos de estar radicado en Londres. Aparece el hijo del Shah proponiéndose como una alternativa ante la caída del régimen de Irán. Ya daba por un hecho que el régimen de Irán iba a caer. Yo no quito de la palestra o de los objetivos de Estados Unidos y de Israel, yo no lo quito. Este cese al fuego solamente es algo como para bajar tensión, pero yo no quito que estén buscando la caída del régimen de Irán. Eso yo no lo descarto. De hecho, Ali Khamenei, el líder supremo, ya, ya baraja algunos nombres en caso de que él tenga que sucederlo a alguien, no porque caiga el régimen, sino porque ya está muy mayor. Pero ya hay tres nombres que están por ahí figurando. En caso de que él tenga que ya dejar, tiene 89 años,
y tenga que dejar para poner a otro más joven con una visión distinta, etcétera, etcétera. Entonces, eh, estos ataques es porque eh, Israel ya se imaginaba la caída del régimen iraní para llegar ya a algo nuevo, refrescante, el hijo del Shah, y volver a la época de la dinastía Reza Pahlavi, donde Irán le daba petróleo muy barato a Israel y habían acuerdos de cooperación y estaba el famoso proyecto, el proyecto Flower de 1977, en la cual Israel daba asistencia militar al ejército del Shah en aquel entonces y tuvo que ver mucho con la creación de la SAVAK, que fue el aparato represivo del Shah, en la cual mataron a cientos de miles de personas durante todos los años que el Shah estuvo. Ese es el ambiente al que quieren regresar. Y sobre todo el tema del petróleo, que todos sabemos, pues la necesidad de petróleo que todos los países en el mundo tienen, pero en el caso Israel. Y extrañamente aparece el hijo del Shah proponiéndose, queriendo como recrear de nuevo, volvamos a aquellos tiempos extraordinarios de jardín de rosas, de belleza, de, de buenas costumbres, y ustedes pueden agregarle lo que ustedes quieran. Entonces, hay algo que está montado ahí, por lo menos para uno que le está dando seguimiento a esto, hay algo que ya está montado. Así que yo no descarto que sigan buscando la idea de sacar al régimen de Irán y hacer un cambio de régimen. Si va a ser como lo hicieron con Saddam Hussein y la invasión de Estados Unidos en el 2002, en la cual Irak estuvo 20 años en caos completo, y empezaron a surgir otros grupos armados, liderados por el clérigo chií, Moqtada al-Sadr y todo lo que pasó, pues no, gracias, no necesito eso. Si van a hacer algo, que lo hagan bien, no que caiga Irán en una vorágine de violencia que puede ser incluso peor a la de Irak. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esa tan cacareada democracia a la que tanto, de la que tanto se jactan, si el país puede caer en un caos espantoso como pasó con Irak? En Irak yo pude ver, pues, estando en el Kurdistán, cosas terribles, es decir, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos ímpetus tan extraños en un país como Estados Unidos y sobre todo esta visión que tiene Israel de que un cambio de régimen es importante. Hay un video famoso que circula y está en el YouTube donde aparece en el 2002 Netanyahu, invitado en el Congreso de Estados Unidos, dando declaraciones de que la caída de Saddam Hussein iba a traer grandes cambios extraordinarios en Oriente Medio. Así lo dice. Great Reverberations, etcétera, etcétera, en el inglés que maneja también él. Grandes cambios extraordinarios en la caída de Saddam Hussein. Bueno, ya vimos el cambio extraordinario en el caso de Irak y todo lo que pasó. Y cómo Irán logró, a través del chiismo, que son los representantes máximos y la minoría chiita en Irak, formar un entronque de relación que le permitió a Irán tener un control sobre prácticamente Irak y sobre la política y sobre muchas cosas más. Así que eso fue un grave error, un error estratégico de la cual Estados Unidos, cuando ve que ya no puede controlar las cosas, simplemente se va y ahí deja el asunto, como lo han hecho los británicos históricamente en la India y en muchos otros lugares. Al igual que lo hicieron con el mandato británico, igual. Se fueron y dejaron el caos y se lo pasaron a Naciones Unidas. Así fue como hicieron. Así es como han hecho siempre todas las potencias. Entonces, aquí tenemos este mapa de la geopolítica de Irán, la cantidad de petróleo que tiene, la famosa media luna dorada del opio, de la cual pues nadie puede controlar lo que viene desde Pakistán, desde Afganistán, desde Irán, lo que va hacia Europa, hacia los países de Asia Central, todo el tema del petróleo, todo el tema de los puertos, cómo está repartido entre todos los países que ya mencioné, el Golfo Pérsico, donde hay cantidades de puertos, donde hay puertos, donde los puertos están muy adentrados en el mar, porque tiene que haber puertos de agua profunda para que no encallen los, los buquetanques y los barcos portacontenedores, etcétera, etcétera, pues si no encallan en un Golfo Pérsico muy pequeño para tantos países que se lo reparten. Es una cama muy pequeña para tantos,
para tantos países. Entonces, y lo que ya les comenté, pues el puerto más importante que tiene este, Irán, que es el puerto de Bandar Abbas, ahí en esa región, en el cuello de botella llamado Hormuz. eh, bueno, ahí es uno de los puertos más importantes, incluso desde el punto de vista militar. Por eso es que, en caso de que Irán cierre el estrecho de Hormuz, lo cerraría muy rápidamente, porque ahí tiene una base, un puerto militar muy grande, de los más grandes que tiene en el Golfo Pérsico. Y esta foto es importante porque la relación que tiene Rusia con Irán es más histórica que la que tiene China con Irán. Es decir, China hizo hace aproximadamente unos 5 años, 6 años, un periplo que los chinos nunca habían hecho en Oriente Medio. Eh, Xi Jinping hizo un periplo sobre Oriente Medio, Arabia Saudita, Irán, Jordania, terminó en Egipto, eh, buscando acuerdos relacionados con petróleo. China le da infraestructura crítica, infraestructura importante, estratégica, y estos países le dan petróleo y le dan acuerdos militares también. Hizo un acuerdo de 25 años con Irán respecto al tema del petróleo, una forma de cómo le permite a Irán poder sortear las sanciones que pesan sobre la economía iraní. Recordemos que lamentablemente el acuerdo nuclear que había firmado Obama antes de dejar la presidencia con eh, Irán, se lo trajo abajo Netanyahu mintiendo en el Consejo de Seguridad de que Irán seguía enriqueciendo uranio. Entonces presentó una ridícula caricatura eh, diciendo que ahí estaba el enriquecimiento de uranio, que estaba cerca de la bomba atómica, todo un montón de cosas que me sorprende la gente que le haya creído. Y entonces Trump gana la presidencia y entonces se trae bajo el acuerdo nuclear y le impone sanciones más severas a Irán. Por eso es de extrañar, y ahí esas son de las paradojas complicadas para entender a Trump, de cómo ahora está queriendo un acuerdo nuclear y después se viene el bombardeo de Israel. Bueno, Netanyahu había dicho de por sí ya que él no iba a estar de acuerdo ni satisfecho con ningún tipo de acuerdo, así lo firmara Dios con Irán. O sea, es una cosa espantosa, eso ya estaba dentro de los planes militares de Netanyahu bombardear Irán. Entonces, el acuerdo que firma China con Irán es un acuerdo de 25 años, en donde Irán le da petróleo a precio más bajo del mercado internacional a los chinos, y China le da a cambio pues comercio, que es lo que le hace falta mucho por el tema de las sanciones, productos de los cuales Irán carece mucho por el tema de las sanciones, y cuestiones relacionadas con lo militar, de la cual también pues el ejército eh, iraní también requiere de mucho, a pesar de que los iraníes han logrado crear su propia tecnología, que la demostraron ahora con estos recientes intercambios de ataques con Israel. Entonces, en ese aspecto, eh, eh, le tenía que preocupar, por supuesto, a China eh, lo que pudiera pasar con el gobierno de Irán si esto escalaba más, porque también si el ayatolá Ali Khamenei hubiera cerrado el estrecho de Hormuz, pues los barcos mercantes y petroleros que andan por el estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico, que son chinos también, cargando petróleo en los puertos de Irán, se hubiera visto afectado igualmente China, y eso es algo que China necesitaba evitar a toda costa. Entonces, eh, ¿y por qué hablé del caso de Putin? Bueno, porque la relación es más histórica de Rusia desde la época de la Unión Soviética con Irán en aspectos relacionados con lo militar, a pesar de que el régimen teocrático de Irán, o el régimen del Ayatolá Ruhollah Khomeini, que es el fundador de la revolución en el 79, no era muy proclive a una relación tan estrecha con Rusia, pero sin embargo había una relación. Entonces, eh, eso tiene que ver mucho por la influencia nueva que está logrando tener el régimen de Irán con las nuevas autoridades en Siria. Se llama Mohamed al-Golani, el nuevo presidente de Siria, para lograr convencer a que Rusia pueda seguir manteniendo sus bases militares en Siria, que eso es algo que lo que está buscando Putin, buscando la influencia nueva que está logrando el Ali Khamenei con las nuevas autoridades en Siria. Que Rusia pueda tener todavía o pueda seguir manteniendo la base militar de Tartus y la base aérea en Latakia.
que son dos bases aéreas hacia el Mediterráneo, que están desde la década de los 70, cuando llegaron a un acuerdo militar con Hafez Assad, que era parte de la dinastía de los Assad, que el último era Bashir al-Assad y que cayó en diciembre del año pasado. Entonces, la geopolítica en el caso de Siria cambia radicalmente también. Pierde Irán una buena parte, que era el entronque geográfico o la comunicación geográfica con el Líbano, pero bueno, ahí tenemos a Ali Khamenei ya buscando nexos, nuevos acuerdos con Siria, y es parte de la dinámica. Es decir, Estados Unidos ahí no puede hacer mayor cosa, ni eso lo puede evitar tampoco lo puede evitar Israel, porque ahí tenemos también a la potencia del norte que tiene una frontera de 500 kilómetros con Siria, que es Turquía, buscando igualmente pues tener un juego importante en el rediseño de la Siria de hoy o la Siria post Bashir al-Assad y el despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Próximo. Bueno, ahí la pregunta, la gente a veces dice, es que Estados Unidos es el bueno y seguimos con el asunto ese de los buenos y los malos, como las películas de Hollywood en el antiguo oeste, ¿verdad? Los indios son los malos y los estadounidenses los militares gringos en aquella época son los buenos. Los indios son los bárbaros que no entienden nada y el mismo jueguito, ¿verdad? Hoy prevalece. Entonces, ahí tenemos la cantidad de bases militares que hay en Oriente Medio. Ustedes pueden ver de 19 bases militares que hay de Estados Unidos en todo Oriente Medio. 8 son permanentes, que tienen muchísimos años de estar. Ustedes pueden ver una base militar en el extremo occidental de Turquía, que es una de las bases más importantes, que se llama la base de Incirlik, que es la base más grande que uno puede imaginarse que tiene Estados Unidos, que incluso es en conjunto con la OTAN. Recuerden que Turquía es parte de la OTAN, son de los primeros países musulmanes en los años 50 que se incorporan a la OTAN, que empezó a jugar como un frente de contención al expansionismo soviético todavía en aquel entonces. Entonces, estas son las bases militares. Vean cómo hay bases militares muy cerca de Irán. La pregunta es ahí quién es el que verdaderamente es más peligroso ahí. Bueno, prácticamente Estados Unidos. Es decir, las bases militares, incluso Turquía tiene una base militar en Qatar, después de que Qatar tuvo un enfrentamiento en 2018 con Arabia Saudita, que Arabia Saudita estuvo cerca de invadir Qatar por esos nexos que Qatar ha tenido históricos con Irán. Lo amenazaron a Qatar de expulsarla del Consejo de Cooperación del Golfo. Sin embargo, eso no ocurrió y más bien eso fue un tiro que le salió por la culata al príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita porque este, jamás creyó que pues esa ayuda que podía Qatar pedir ante las amenazas de Arabia Saudita podía implicar que Turquía se la fuera a ofrecer al punto de que ahora hay una base militar de Turquía en Qatar. La base militar que hay en Qatar es una base militar de aproximadamente 5.000 soldados turcos. Es una base militar grande y que el acuerdo de cooperación que firmaron pues le permite ampliar en el próximo quinquenio este, a más soldados conforme va pasando el tiempo y se van dando las necesidades de Qatar de seguridad. Toda la geografía de conflictos de los recursos de Arabia Saudita engarzan igualmente, vean cómo el fuerte del petróleo saudí como potencia que compite por el dominio de Oriente Medio da igualmente hacia el Golfo Pérsico. Lo mismo pasa con Irán. Entonces, lo que pasa es que Arabia Saudita tiene la característica de que en caso de un cierre del estrecho de Hormuz o alguna situación de mayor conflicto en el Golfo Pérsico, le permite a los saudíes sacar su petróleo por otros puertos al otro extremo que da hacia el puerto de Jeddah, que es uno de los puertos más importantes y que eh, le dan salida al Mar Rojo. Entonces, eso pues, sigue teniendo Arabia Saudita la situación complicada de guerra con los hutíes en Yemen, etcétera, pero bueno, en materia de petróleo por lo menos no tiene el problema de tener que usar el estrecho de Hormuz ni tener que usar el estrecho de Bab el-Mandeb en caso de alguna situación de mayor conflicto porque tienes una salida directa al Mar Rojo. Y ahí tienen el estrecho de Hormuz más, más, más ampliado. Este, ahí tienen ustedes la simbología que les permite entender. Vean, tienen un paso de entrada y de salida que es
muy, muy estrecho. No pueden salirse de esa ruta porque pueden haber colisiones y pueden haber encallamientos si se salen de ahí, o puede llegar a tocar aguas territoriales de Irán, lo cual eso puede llegar a implicar también un problema. Ahí está el puerto de Bandar Abbas, que le permite también a, como lo dije antes, a Irán, pues decidir cerrar rápidamente el estrecho. Yo espero que no ocurra porque creo que no se requiere, por la importancia que reviste ese estrecho, afectar la economía de otros países que no tienen que ver con este conflicto en realidad. Es un conflicto focalizado entre Irán e Israel y las guerras proxies que se vienen dando. Nada tiene que ver que el resto de países árabes se mantengan al margen como para afectar al resto de países, y no solamente países de la región de Oriente Medio, sino otras nacionalidades, no tiene que ver nada con el conflicto. Entonces, no tiene por qué haber una afectación del comercio mundial por una situación que tiene que ver Irán como la resuelve con Irán, con Israel, perdón. Entonces, eh, no tiene que llegarse a un extremo eh, así. Además, las características del estrecho de Hormuz, como lo dice, es un estrecho internacional. No se puede llegar a un cierre total del estrecho. Lo mismo pasa con el Dardanelos, lo mismo pasa con el estrecho del Bósforo, lo mismo pasa con el estrecho de Malaca, lo mismo pasa con el estrecho este, eh, de Bab el-Mandeb, lo mismo pasa con el estrecho de Gibraltar. Es decir, son estrechos internacionales, son parte del comercio marítimo mundial. No pueden cerrarse en su totalidad simplemente porque sí. No es de recibo, como se dice popularmente, que se tenga que llegar a eso. Entonces, ahí el que llega a perder más es Irán. Entonces, debe tener mucho cuidado Ali Khamenei con la decisión que vaya a tener sobre el cierre del estrecho. Ahí tienen Bab el-Mandeb y el tráfico que hay de un lado a otro. Hay una isla en la que se debe tener mucho cuidado, que es la isla de Perrim, y las conexiones que hay con el puerto de Djibouti, que es un puerto muy importante en la cual China ahora tiene un papel preponderante ahí en el puerto de Djibouti. Entonces, y el tema de las instalaciones nucleares es interesante, y ya estoy por terminar, porque se habla de que ahora cada vez hay más información donde la inteligencia estadounidense de que simplemente esos ataques que hizo Estados Unidos con esas bombas antibúnker simplemente retrasaron el desarrollo nuclear de Irán por 2 meses. Es decir, no, eh, uno a veces, hay cierta información que es mejor a veces leerla o de CNN o de la BBC, porque para que la hayan puesto es porque una de dos, o quieren afectar a Trump como presidente, o verdaderamente estos bombardeos no surtieron el efecto que se estaba esperando, o se hizo una pantomima de bombardeos en función de calmar estos ímpetus de Netanyahu, que quería que, a como fuera posible, Estados Unidos entrara en esta guerra contra Irán. O todas las anteriores, o ABC, alguna tendrá que ser, o todas las anteriores. Entonces, ya cada vez hay más artículos, cada vez hay más información de inteligencia que Irán sacó el uranio de muchos de esos lugares, y por tanto el hecho de haber destruido, en caso de haber sido cierto que hubo una destrucción severa, el uranio está en otro lado, en otro lugar, ya lo habían sacado a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita lo que hay es hay una nebulosa sobre lo que realmente ocurrió desde que Estados Unidos empezó a bombardear las plantas nucleares, la de Fjord, la de Natanz, la de Bushehr, la de Isafán, cual haya sido, salvo una, que es la que le dijo Rusia, no la puede bombardear porque ahí tengo técnicos nucleares, y eso es una declaratoria de guerra. Solo hay una que no se bombardeó. Entonces, en ese sentido, hay una nebulosa al respecto de sobre lo que realmente ocurrió en torno a todo esto de los bombardeos de precisión y del impresionante avión que lo lanzó acá. Entonces, bueno,
Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. A pesar de cese el fuego, que parece que eso dejó muy complacido a Netanyahu el hecho de que Estados Unidos bombardeara, pues creo que los ánimos se han calmado en torno a esto que está ocurriendo, pero yo creo, sí, sigo insistiendo en que eh, eh, esta relación quedó similar a la de India y Pakistán, en una situación en donde en un corto plazo, se van a estar lanzando de nuevo misiles Israel e Irán. Y el hecho de que Netanyahu permanezca en el poder es porque ha logrado meter a Irán en una guerra permanente, que es lo que, lo que le ha permitido a Netanyahu permanecer en el poder. El salvador de Israel, eh, no importa si ha tenido que cometer los actos más expernibles contra los palestinos, ahí tiene a su lado en su gobierno eh, un séquito de genocidas, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir y a otros que ha despedido porque se han atrevido a llevarle la contraria a Netanyahu. Ahora muchos de ellos están cantando cosas que en desquite, porque así es la política sobre lo que Netanyahu ha hecho respecto en Gaza. Y bueno, yo creo que eh, los israelíes lamentablemente han llegado a aceptar esta guerra permanente y el tema de los rehenes es algo que Netanyahu no sabe cómo tenerlos. Creo que hay un hándicap que en este momento Netanyahu tiene, que no sabe cómo llegar de nuevo a un cese el fuego con el movimiento Hamas para buscar la salida de los otros rehenes, porque todavía quedan bastantes en cautiverio. Eso sí, no están muertos o como sea, pero al final de cuentas son rehenes. Y tiene a lo interno Netanyahu muchas preguntas que no ha contestado sobre muchas cosas respecto a esta guerra, respecto a los rehenes y respecto a la corrupción que lo espera en juicios. Eh, Miren, Netanyahu es una mente siniestra al punto de que ha sido capaz de aliarse con lo peor de la política israelí con tal de formar gobierno. Y de ahí por qué todo esto que ha venido ocurriendo, incluso, paradoja, cosas que Netanyahu en algún momento ha querido hacer de forma distinta, como el famoso los dos ceses al fuego que han habido con Hamas, los que le rodean a él le han torcido el brazo y lo han criticado de no seguirlo apoyando en la coalición y retirarse. Pero Netanyahu, en la urgencia de mantenerse en el poder con su gobierno y seguir esta guerra, ha, se ha visto, eh, ha tenido que aceptar algunos tragos amargos también. Pero le esperan otros tragos amargos. Netanyahu en algún momento tendrá que dejar el poder. Lo que le va a llegar a afectar más no fue la guerra esta que desató contra Irán. No, si no logra rescatar a los rehenes como lo ha prometido, eso es lo que se lo va a traer abajo. Y así desde ya lo vaticino. Esta es la cúpula de hierro, que no sirvió de mayor cosa. Hubo una sobresaturación. Los mismos especialistas han leído artículos en Jerusalem Post muy interesantes. Los especialistas militares saben que y reconocieron que la cúpula de hierro sirvió acaso, según la saturación, 80-85%, y de ahí la destrucción que se generó en Tel Aviv, que era lo que no esperaba Netanyahu en realidad. Parece que quisieron esconder la destrucción de Tel Aviv y en Haifa y en otros lugares, pero ha habido destrucción y ya los medios cada vez más han tenido acceso a eso. Enhorabuena, porque esconder cuestiones que son tan obvias, ¿para qué? Una guerra que así la quiso también Netanyahu, así la quiso, se quiso enfrentar a Irán, ahí está la respuesta a Irán. No sé si esperaban que Irán se quedara con los brazos cruzados. El problema de los eufemismos, de cómo los medios de comunicación dicen las cosas, es así. Cuando Israel ataca, le dicen defensa. Cuando Irán contesta, le dicen ataque. Entonces, así es como Israel se pone como víctima frente al malo de la película, que es Irán, que lo que hace es atacar y busca la desaparición del Estado de Israel y todo aquel cuento que lo sacaron de nuevo muy bien
cuando Mahmoud Ahmadinejad, en aquel momento que había sido presidente de Irán, hablaba de que destruir Israel, no, él hablaba del ente sionista. Y estamos viendo los perjuicios y todo lo que ha generado este ente sionista tan expansioso encabezado por Netanyahu. Principales instalaciones de Irán, ahí los tienen. Fordo, Natanz y Safán son las más, y la de Bushehr, que está hacia el Golfo Pérsico. Muchas son minas de uranio, otras son plantas de conversión de uranio, plantas de enriquecimiento de uranio, actividades nucleares no declaradas, instalación de investigación. Incluso hasta la misma Organización Internacional de la Energía Atómica ha sido muy ambigua, porque en algún momento dijo que había un 60% de uranio enriquecido. Bueno, pero Irán tenía el derecho de seguirlo haciendo porque Netanyahu y Trump desbarataron el acuerdo nuclear que había hecho Obama. Y en Irán estaban los funcionarios de la Organización Internacional de la Energía Atómica vigilando que se cumplieran los acuerdos. Y hay documentos de Naciones Unidas que dan cuenta de ello. No lo estoy inventando yo ni me lo estoy sacando de la manga. La OIEA siempre dijo en documentos que se estaba cumpliendo los términos del acuerdo que Obama firmó con garantes europeos y con Naciones Unidas. Famoso grupo de los 5, es como se llamó el acuerdo nuclear. Estados Unidos, Irán, más los 5 europeos y Naciones Unidas, incluidos Rusia y China. Entonces, desbaratan desde afuera el acuerdo nuclear y ponen a Irán como el... Entonces, y después dijeron que, después dijo la OIEA que había un 80 y resto de por ciento de... Había una ambigüedad espantosa. Hace poco la OEA dijo después de los ataques que no cree que los ataques hayan sido realmente certeros sobre las plantas nucleares. Y que no haya acceso, y que le están pidiendo a las autoridades iraníes que den acceso para que Irán no tiene por qué dar acceso a nada de eso si no hay un acuerdo firmado. Estaban cerca de firmar uno en Omán cuando vino los ataques de Netanyahu. Netanyahu hizo adrede todo esto. Netanyahu es un saboteador de acuerdos con los que Estados Unidos ha firmado cuestiones relacionadas con lo nuclear con Irán. Y ahora saboteó que Trump estaba cerca de firmar con Irán. Tenemos Siria y todo el Bueno, en estos juego. momentos tenemos un problema de ¿Sí? ¿Aló? la conferencia. Sí, aló. Ya terminé. Listo, ahora sí. Sí, ya. Bien, entonces, más bien muchas gracias al doctor Antonio Barrios por la amplia discusión y el panorama general que era necesario tener para para entender, digamos, los acontecimientos de los últimos días, que al final, si no hay una perspectiva histórica y un análisis detenido, digamos, de las diversas líneas que ha tenido los últimos procesos en la región, es difícil comprender, digamos, esas acciones que sí, desde los medios de comunicación se establecen de forma muy inmediatista, ¿verdad? E incluso en la forma en cómo se utiliza la terminología de qué es el tipo de acciones que están ocurriendo. Por ahora no tenemos preguntas desde la Facebook Live, en este caso de estudios generales. Yo nada más sí, en caso de que no tengamos, pues tenía como una afirmación a discutir y que en otros espacios después podemos ampliarla, que sería esta narrativa, digamos, casi que de un triunfo de que el universo de lo militarizado de la política internacional, aunque la guerra está dentro del marco teórico en el que se piensa las relaciones entre los estados, está ganando un terreno que creo, ¿verdad? Y podría uno plantear que no se tenía desde hace tiempo, ¿verdad? Y no sé si me atrevería a decir desde la Segunda Guerra Mundial con esos niveles de efervescencia, digamos, de utilizar todo el discurso militarizado, incluso de la propia dinámica política, que hemos estado viendo en términos generales que la discusión más diplomática, más democrática, si se quiere, tanto a nivel nacional como internacional, prácticamente está quedando como al margen. Y estaba viendo hace poco
una noticia de que la OTAN, en este caso, quiere aumentar el presupuesto para la inversión militar, casi en un 5%, Claro, ¿verdad? Lo cual sí. Trump lo ha visto como algo muy, muy positivo. Entonces, ¿qué se podría decir en esa línea sobre este triunfo ideológico de pensar la política en términos completamente militarizados? Bueno, yo creo, permítame hablar de la OTAN un momento. Yo creo que hay algo en lo que Trump ha tenido razón desde su primer gobierno en el 2017. Y es que es cierto cuando él dijo de que la mayoría del presupuesto que históricamente Estados Unidos ha puesto respecto a la OTAN siempre ha sido Estados Unidos. Obviamente eso tiene que ver mucho con el Producto Interno Bruto y en función del Producto Interno Bruto así es como cada país pone su porcentaje. Pero yo creo que hoy en día el temor que hay, y lo estamos viendo incluso en países como Turquía, donde a nivel mundial hay una sobremilitarización de la sociedad. Es decir, hoy en día se está utilizando el ejército para todo. Toda respuesta que los gobiernos están dando hoy está en función de eh, eh, utilizar el ejército para cualquier cosa hoy en día. Hoy se lucha con los ejércitos contra el narcotráfico, se luchan con los ejércitos contra el crimen organizado, y todo está muy militarizado. Todo vemos cómo la policía se ha militarizado hoy en día fuertemente. Vemos como todo, cualquier decisión a nivel gubernamental, cualquier enfrentamiento que se tiene con algún grupo social, todo está en función de lanzar los aparatos represivos fuertemente. Vea lo que está pasando, por ejemplo, don Esteban, con la respuesta militarizada de la Guardia Nacional dentro de Estados Unidos por el tema de las deportaciones. Vea el excesivo uso de la fuerza, de cómo están agarrando a la gente de una manera como nunca se había visto antes. Entonces yo creo que hoy en día el mensaje que están dando hoy es un mensaje de cuidado, que estamos dispuestos a cualquier cosa contra usted según lo que haga o lo que diga. Y eso yo creo que el mensaje de fondo es precisamente tratar de que la gente mejor se quede tranquila, que la gente no esté haciendo nada, porque visualmente hablando, cuando los medios de comunicación pasan todo eso, de cómo están agarrando a la gente, de cómo la tratan, de cómo eh, la, la, la someten, digamos, a control, pues le están diciendo a la gente mucho ojo, que sigue usted si usted es una persona que va a hacer tal cosa. Entonces esa es la parte que a mí me preocupa de cómo lo militar hoy tomó de nuevo preeminencia, de cómo los ejércitos hoy están cada vez más fuertes, de cómo todo está, cualquier decisión está sobre la base de lo militar y están dispuestos a cualquier cosa. Sí, de hecho tenemos ya dos preguntas. La primera de Flor Eugenia Solano Montenegro, profesora de Estudios Generales, que pregunta, en su enfoque la geopolítica de Irán y su relación con China, ¿qué papel cree usted que ha jugado en este panorama que nos ha presentado? La activación de la nueva ruta de la seda, parte del proyecto La Franja y Ruta de China, con la llegada del primer tren de carga proveniente de Xi'an al puerto seco de Afrin, cerca de Teherán, que eso sucedió el 25 de mayo pasado. ¿Cuál sería la perspectiva sobre eso? No, de hecho, bueno, digamos, esto es una charla, como bien sabemos, de muchísimo rato. O sea, ¿qué le preocupaba a China también si hubiera caído el régimen de Irán? Si esa era la idea de que cayera. Eh, bueno, recuerden que Irán está siendo parte, eso sí ya no lo es, parte de los BRICS. Ser parte, que Irán sea parte de los BRICS le permite a los creadores, a los fundadores de los BRICS tener una influencia importante en Oriente Medio con un socio tan grande y tan rico en petróleo como lo es Irán. Entonces es cierto, es decir, la ruta de la seda se inauguró hace poco, son parte de todos los entronques de ruta, está la ruta de la seda terrestre y está la ruta de la seda marítima. En el caso del tren que llega desde China directo hasta Irán, bueno, es parte de la ruta de la seda terrestre, que es un poco también la extensión de la ruta de la seda que está haciendo China hacia Pakistán con el famoso puerto de Gwadar, que le da salida, digamos, estratégica para poder evadir las aguas con las que tiene conflicto China con la India. Entonces le sale por otro lado China y así evita problemas con la India. Entonces, evidentemente sí, toda esta geopolítica china que se denomina la ruta de la seda, pues es parte de todo eso, y le hubiera preocupado sin duda a China el hecho de que el régimen de Irán hubiera caído si eso era lo que Israel estaba tratando de buscar. Así que yo creo que de momento no, pero sí tiene que salvaguardarse muy bien lo que vaya a ocurrir en el futuro, en el corto plazo, en el tanto en que Netanyahu está en el poder, porque repito,
él está dispuesto a seguir haciendo la guerra contra Irán, como sea, porque ya lo hizo una vez, se abrió la puerta y eso lo va a hacer en otro momento. Yo no tengo la menor duda. Ujú. Tenemos otra pregunta de Roy Arias que me plantea, ¿qué piensa de las noticias de CNN sobre el ataque de Estados Unidos? ¿Cuál ha sido el enfoque que ha planteado? Bueno, a CNN la acusan de todo. Yo no creo, pues, yo no creo tampoco mucho en CNN. Prefiero creerle a la BBC, porque como la CNN tiene CNN en Medio Oriente y la CNN en inglés en Europa y tiene la CNN aquí de habla hispana, bueno, a la CNN le han dicho que está en contra de Trump. Yo no sé si todo esto que hace, pero es que ya la BBC sacó todo lo de esto de que estos ataques no fueron certeros. Si lo hubiera sido, si lo hubiera dicho solo CNN, yo no sé si quieren dejar en ridículo a, a Trump. Por eso yo ahora dije, bueno, ¿cuál de las tres o todas las anteriores? Si de veras es que quieren dejar en ridículo a Trump de que no fue un ataque militar desde el punto de vista militar lo suficientemente certero, que ahora están cuestionando eso, o de si Trump hizo la pantomima para calmar estos ímpetus de Netanyahu, eh, bueno, toda A, B o C o todas las anteriores. Entonces, ahí dicen que Trump, y estaba leyendo una noticia ahora antes de esta charla, estaba leyendo una noticia donde eh, Trump está muy molesto porque están sacando información de inteligencia que no es cierto. Trump da por un hecho de que los ataques fueron certeros. Entonces, por eso dije, toda esta nebulosa alguien la tendrá que aclarar en algún momento. Y creo que el que debe estar más interesado en aclararlo debe ser Trump para no quedar mal. Ujú. Perfecto, sí. Bueno, en este momento no tenemos más preguntas por medio del chat de estudios generales. Y más bien aquí terminaríamos la conferencia. Le agradecemos mucho al doctor Antonio Barrios por la amplia perspectiva, digamos, de este fenómeno que tenemos que seguir revisando y en posteriores conferencias desde la cátedra, pues seguiremos aportando en esta línea y agradecerle a todos los que nos vieron a través del Facebook Live de Estudios Generales. Recordarles que esta conferencia también va a quedar grabada y se va a subir al canal de YouTube de Estudios Generales para aquellos que puedan verla de forma diferida o quieran utilizarla, digamos, en otro espacio más académico e incluso con estudiantes. Así que buenos días a todos y muchas gracias por seguir la transmisión de Estudios Generales y de la cátedra de Iniciando.